Bienvenidos a Modo Avión, su podcast para viajar sin despegar. ¿Y yo, Gabriel, qué? Aray. Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer episodio de Modo Avión. Nos encontramos aquí en las instalaciones del Centro de Instrucción Aeronáutico Perla. Y por supuesto ya saben de qué vamos a hablar, de algo que nos apasiona y es la aviación. Mi nombre es Aine Silva, soy jefa de instrucción del Centro Integral Perla. Y bueno, bienvenidos, nos encontramos aquí, mire, con una compañía que esto de verdad va a estar sumamente bueno. Gabriel, bienvenido. Oye, gracias, Ainer, por esta invitación agradable. Y bueno, ¿de qué quieres hablar el día de hoy? Mira, hoy vamos a hablar, como tomando tu especialidad, vamos a hablar un poquito de lo que es el despacho de vuelo. Mire, sabemos y conocemos de que normalmente el avión, bueno, o sea, tiene, digamos, como que una tripulación, que es lo que uno ve en el aeropuerto. El piloto, las tripulantes, pero ¿quién es el despachador de vuelo? Para hablar un poco sobre esto, el despachador de vuelo es el que se encarga de operaciones en tierra, ¿bien? Para que un avión se esté en el aire, tiene que haber una preparación previa, ¿cierto? Como toda la aviación. El despachador se va a ocupar de planificar todo lo necesario para que la ruta se lleve a cabo. Llámese la navegación, peso y balance, mercancías peligrosas, toda la parte operativa antes de un vuelo, el despachador está totalmente presente. Eso quiere decir que, digamos, como que tú eres el piloto en tierra, por así decirlo. No, y de hecho la regulación aérea venezolana plasma en la RAC 121 que el despachador de vuelo y el piloto comercial comparten responsabilidad junta dentro de una operación de vuelo. ¿Puede salir un vuelo sin la presencia del despachador o es indispensable que el despachador participe en todo lo que es el proceso previo antes del despegue de un avión? Fíjate, esa pregunta se puede desviar en dos vertientes. Bien, está el despachador que existe en la RAC 91 y el despachador que existe en la RAC 121. Para los que no conocen lo que es esto de la regulación aérea venezolana, la 91 habla sobre la aviación general y la 121 sobre la aviación comercial. Entonces, para explicarles un poco cómo funciona esto. En la 91 tenemos al despachador de vuelo que está dentro de un FBO, que es esta base de operaciones fijas que está dentro de un aeropuerto privado. Podemos tocar un ejemplo. El aeropuerto Caracas tiene muchos FBO. Dentro de este FBO hay un despachador de vuelo que se encarga de planificar mucho de esta operación aérea. Pero en la 91 el despachador no cumple el requisito como en la 121 de la responsabilidad mutua. Aquí el piloto al mando es responsable y amo de la operación de vuelo, pero el despachador no. Él se ve como un asesor, llámese así, dentro de estas operaciones. Ok, ahorita que tú me estás tocando ese tema, ya que me estás hablando de que el piloto es netamente el responsable en este caso de la ruta, ¿cómo es esa sinergia entonces entre un despachador y un piloto durante el vuelo? Fíjate. Porque ustedes también pueden ir a bordo del avión. Claro, sí, en muchos casos eso se aplica. Depende también qué tipo de aeronave estemos hablando. Pero fíjate qué pasa. En la 121 pasa todo lo contrario que en la 91. Ya dejamos de ser un asesor para ser parte de la operación en sí, ¿bien? ¿Qué sucede? En la 121 un vuelo no sale si el despachador de vuelo no firma la autorización que se llama Flight Release para que ese vuelo dé función, ¿bien? O sea, el despachador tiene toda la facultad de no aprobar un vuelo si él considera que no está apto para las condiciones operacionales, cuya cosa no pasa en la 91. ¿Ves la diferencia? En la 91 va a llegar el piloto comercial, el piloto privado, quien sea que quiera este servicio especializado aeroportuario, que eso se habla en la RAC 111, y él va a decir, mira, chamo, yo necesito irme. Y él se va a ir, así de sencillo. Nosotros fungimos como asesores. Nosotros no le hacemos el trabajo en sí. Simplemente asesoramos para que él pueda hacer ciertas cosas. A diferencia de la 121, que ya no que ya es netamente... Claro, ya aquí se hace lo que dice el despachador en conjunto con todo su personal, porque uno no se puede cerrar siempre a lo que diga una persona. Recuerda que somos un equipo de trabajo. Aquí se escucha tanto el piloto, el copiloto, las tripulantes de cabina, despachadores, los de la OMA, los de tráfico aéreo, todos somos el mismo equipo de trabajo, ¿bien? Pero el despachador es el que está enfocado, o sea, su visión y su planteamiento de trabajo es la planificación previa al vuelo. Listo. Una vez que llega el piloto, uno le da las recomendaciones, pero al final de cuentas, recuerden que el piloto comercial es el que labora principalmente dentro de la aeronave. ¿Qué significa eso? Que al final de cuentas, la última decisión siempre lo va a tener el comandante de la aeronave, una vez que sean cerradas las puertas. Y ya que tú hayas firmado, en este caso, el plan de vuelo previo en el despacho. Exactamente, con todo lo que se haya recolectado de información previa al vuelo, sea meteorologías, nota, navegación, peso y balance, todo eso es información crucial. Ahora que estamos hablando del tema del llenado del plan de vuelo, que me estás diciendo que hay gente que todavía
ya está con el cargo de, bueno, de piloto, de despachador de vuelo, que tienen que hacer todo lo que es como tal ese llenado de esa estructura del plan de vuelo. Nosotros aquí en Perla tenemos un taller que realmente es fabuloso, que los va a perfeccionar a ustedes en todo lo que es el plan de vuelo, ¿correcto? Que Claro, de hecho lo da nuestro estimado Gabriel. Entonces cuéntanos un poquito también de ese Claro. taller, aprovechando que tenemos esta ventana para hacerlo. Hay mucho contenido que no se ve realmente cuando uno está en este proceso de instrucción y que es información realmente útil. Una de esa información útil es el llenado del plan de vuelo. Es un requerimiento que debería ser o debería estar integrado en lo que se ve dentro de un curso de piloto privado, piloto Claro. comercial o despachador de vuelo. No ocurre, bueno, te traemos la solución. Los talleres especializados aeronáuticos es lo que te va a brindar esa oportunidad, primero de conocer eso que desconocías. Correcto. Porque yo te aseguro que no ha habido persona, despachador o piloto, que se haya presentado a una oficina de belleza y no le dé miedo presentar el plan de vuelo. Y si ya lo conoces, perfeccionarlo. Exactamente, porque como te acabo de decir, todos los días siempre hay nuevos equipamientos, nuevos procedimientos, nuevas normas y nuevos lineamientos que ¿quién te los da? La OASI, obviamente. Es verdad. Entonces tenemos ese taller de plan de vuelo que lo vamos a estar dictando dentro de poco, no pueden faltar obviamente. Tenemos a Perla como centro de instrucción certificando este taller y bajo mi experiencia como despachador y piloto comercial que vamos a estar en conjunta colaboración certificando a todas esas personas que quieran tener una oportunidad en el medio laboral, porque no es solamente tener licencia aeronáutica, Correcto. es qué más ofrecerle a esa persona, a esa línea aérea, quién eres tú, qué ofreces tú para poder destacar al frente de otras personas, porque hay muchísimos centros de instrucción excelentes, pero todos nacen de lo mismo, todos egresan con un certificado y una licencia y ya. Y que muchas veces hay muchos estudiantes que salen de los centros de instrucción que no tienen experiencia laboral. Entonces, ¿cómo yo aporto un poco más para que la aerolínea me vea a mí entre muchos candidatos? Claro. O sea, ¿qué puedo aportar yo? Y bueno, estos talleres que los vamos a estar brindando acá en el Centro Integral Perla, te facilita quizás un poquito más de herramientas, porque no es nada más el de despacho, sino son muchos otros talleres que estamos ofreciendo que te da las herramientas necesarias para que tú puedas perfeccionar, en este caso, tanto tu síntesis curricular como también tu desenvolvimiento en campo. Claro, por supuesto. Mira, Gabriel, te tengo otra preguntita por aquí. Tú sabes que en mi caso, yo como tripulante, una vez que ya yo empecé a laborar en el mundo aeronáutico, a mí se me pasó un chip. Entonces, cada vez que yo me montaba en un vuelo, estaba pendiente de todo, veía los equipos de emergencia, veía dónde estaba, a ver si las tripulantes le decían a un pasajero que se abrochara, si los bolsos estaban debajo de los asientos al momento de despegar. Tú como despachador de vuelo, cuando te montas en un avión, ¿tú te pasas ese chip y ya eres pasajero? ¿O estás pendiente por la ventanita si el cielo está bajo, o sea, hay mucha nubosidad? ¿Cómo es Gabriel en un vuelo personal? Yo tengo ambas licencias de aviación, que es piloto comercial y despacho de vuelo. Yo tengo mi chip de piloto. Yo tengo mi chip de piloto y estoy, ¿sabes? Enfocado, que ya sé que estamos en una aproximación, faltan tantos minutos, tantas millas para el descenso, ¿sabes? Yo no voy tranquilo en un vuelo comercial. Okay, yo no correcto. puedo, o sea, es imposible de verdad que yo vea eso. Y cuando caigo en tierra, cuando aterrizamos, veo toda la operación en tierra y obviamente ya no soy piloto comercial, sino que soy despachador y voy viendo el manejo, tráfico aéreo, las personas de ACSEC, qué hacen las tripulantes de cabina, ¿sabes? Es todo sí, yo siento que no vuelves a ser el mismo. No, porque... No vuelves a ser el mismo. Sí, y bueno, dicen que la infelicidad te la da el conocimiento y mientras más conoces, sí, estás más atento a muchísimas cosas. Y así es la aviación. Lamentablemente no he podido disfrutar un vuelo hace mucho tiempo realmente. Sí, o sea, no es que no se disfruta, sino que cuando ya saboreas y conoces, aparte, todo lo que es, digamos como que el trascámara, porque no es lo mismo un pasajero que quizás va en su mente, bueno, voy a mis vacaciones, o esto es solamente un traslado de un punto a otro, sino que cuando ya saboreas el detrás del telón de cómo va un vuelo, cómo se desenvuelve, cómo son ese tipo de detalles para llegar al destino final, allí tú dices como que ya no es igual. Y me pasa, o sea, cuando nosotros aterrizamos, por lo menos en Maiquetía, cuando aterriza normalmente creo que por pista 10, la aeronave hace 2 cruces. Ajá. Entonces tú sabes que haces el primero y en el segundo el tripulante le toca dar el discurso de llegada. Entonces cuando tú ves como que, pero ya estamos, ya la segunda vuelta, mi amor, no te va a dar tiempo para llegar ¿sabes? No te va a dar tiempo para terminar tu discurso. Entonces ya tú allí tienes un chip que
es rico tenerlo, pero Claro. a su vez tú dices como que, oye, necesito como que Sí, uno desconectarme a veces. necesita desconectar esa parte, pero es imposible. Yo creo que para alguien de la aviación desconectarse en un vuelo comercial, yo creo que es imposible. Habrá personas, no voy a generalizar, a lo mejor habrá alguien que de verdad, mira, no me importa de verdad que esté pasando, pero yo sí, porque yo sí conozco y me gusta lo que hago, lo que me Correcto. dedico, porque esto es lo mío, o sea, yo nací con esto y desde que estoy en un vuelo comercial, desde pequeño, ya yo ando con la mentalidad, sintiendo la aeronave, qué es lo que hace, escucho los motores, damos una aproximación. Ese chip yo creo que uno nunca se lo quita de Correcto. verdad. Lamentablemente eso no va a pasar. O sea, Y que la aviación termina siendo un vicio. termina un siendo- vicio. Sí, toda la vida. Sí. Yo creo que no existe persona que haya comenzado la aviación y no muera con la aviación Correcto. encima. O sea, es algo que vives la experiencia, sea despachador, piloto, tripulante. Y te enamoras también del estilo de vida Sí, ¿no? del aeropuerto, y del cuando olor yo- al Jet 1. y cu- el olor a Jet 1, es verdad que sí. Y al final terminas dando instrucción, pero por motivación, ¿sabes? Correcto. Dando tu experiencia a esas nuevas personas que vienen, miren, no hagan esto porque me ocurrió esto, doy mi experiencia aquí, aporto algo allá, o sea, eso es lo bonito de la aviación, que Sí, no es algo correcto, que te estancado. llenas y tú estando lleno de toda de esta carrera que te enamora, intentas ofrecérsela a otros. Exacto, y por eso yo digo que el instructor que sea de piloto, de tripulante, de despacho, son personas que realmente les gusta esto, Correcto. porque el instructor que dé clases sobre esto tiene que estar estudiando todos los días. O sea, yo todos los días siempre busco una circular, siempre lo así saco una recomendación. ¿Para qué? Para yo brindarle a los alumnos esa oportunidad el día de mañana de que no cometan ciertos errores que podría traer un desastre. Chévere, buenísimo. Vamos a hacer ahorita una pequeña pausa para que tú puedas ir al Instagram, le vas a dar al link que se encuentra en la bio y vas a conectar directo con nuestros números de WhatsApp. Cualquier información sobre este curso que vamos a estar brindando y todos los talleres que tenemos, pues simplemente nosotros te vamos a dar todas las respuestas, así que espéranos unos segunditos y ya vamos a regresar. Bueno, señores, estamos de regreso aquí en modo avión acompañados de Gabriel Aray. Entonces no saben todo lo que hablamos en esta pausa que hicimos, no saben. Pero Gabriel, vamos a hablar un poquito de ti, vamos a conocerte. Okay. ¿Qué hacía Gabriel? ¿Quién era Gabriel Aray antes del mundo de la aviación? Wow, mira, fíjate, hace muchos años atrás, desde que tengo 7 años aproximadamente, comencé en esto del mundo de la orquesta. Yo siempre comencé desde niño. ¿Músico? Sí, toda la vida. O sea, toda mi familia siempre ha sido música. ¿Qué instrumento tocabas? Contrabajo, yo comencé con el contrabajo. Contrabajo es el instrumento más grande que está en la orquesta, para el que no sepa qué es eso. Y bueno, desde los 7 años aproximadamente como hasta los 19 estuve en la orquesta. Mira, tremenda experiencia. Yo diría que de ahí fue que salió esto de la aviación. Ok. Porque yo no tengo esa historia de que no, yo de niño veía los aviones. No, yo soy como que cuando estaba ahí, en ese momento de la orquesta, nosotros teníamos muchas giras en diferentes países. Ok. Y bueno, tuve la oportunidad gracias a eso a conocer diferentes continentes, diferentes regiones, diferentes culturas. Y conocí eso del mundo de la aviación porque agarrábamos muchas aeronaves Claro. en ese entonces para viajar a diferentes partes del mundo. Todas esas aerolíneas grandes, que hoy en día es uno de lo que uno aspira, estar ahí, estar en Emirates. Claro, tenías la estar en experiencia como pasajero, como pero estabas pasajero. dentro igual Claro. de, No, o sea, y- manejándote dentro del área, como, Sí, como y decimos. nosotros siempre, cuando nos íbamos de viaje, hacíamos muchas escalas, y en esa escala veíamos cómo venía el capitán con su tripulación, y a nosotros nos parecía eso, ¿sabes? Como lo mejor del Claro. mundo. ¿Sabes? Yo creo que muchos niños tienen ese sueño de ser piloto, y de ahí, a lo mejor, estimo yo que debe salir esa pasión por la aviación. Entonces, bueno, a cumplir a los 19 años, estaba como en el punto más, se podría decir, más alto de la orquesta. Estaba en la orquesta Simón Bolívar de Venezuela en ese ¿Qué? entonces. Imagínate. Sí, estaba con el maestro Gustavo Dudamel, me acuerdo, para esa época. Y bueno, fíjate, a pesar de estar en ese punto tan alto, yo sentía que había algo más, que yo podía Ok. dar, tenía más potencial para otras cosas. Y había cumplido muchos sueños en la orquesta, ¿verdad que sí? O sea, había ido de gira, había estado en diferentes orquestas, había estado de permisos a diferentes lugares. Y dije que quería probar otras cosas. Y un compañero, un amigo que no había visto hace tiempo, me lo consigo y me comenta sobre que él estaba comenzando a estudiar piloto privado en el centro de instrucción llamado Pelican. ¿Sabes? Me dio curiosidad y fui a ese centro de instrucción a pedir información.
Y ahí me quedé. Ahí fue que yo comencé a estudiar mi piloto privado, que fue obviamente como todo, su Claro. fase teórica. Llegué a mi fase del simulador y en la fase de vuelo es donde viene algo complicado, el costo. Claro, correcto. Y ahí es donde empieza la aventura y consigo una escuela llamada ATS, que hoy en día no creo que no existe. Ok. Ella estaba ubicada en Valencia. Correcto, sí, de hecho yo hice un curso allí, lo recuerdo. Entonces, bueno, fíjate, pero hoy en día no sé si sigue operando. Si eres de ATS, déjame ahí en los comentarios si eso todavía existe. Y comencé ese proceso de mis horas de vuelo, mis 40 horas de vuelo, para sacar mi licencia de piloto privado, hasta que conocí el CIAC, el Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil, ahí en Maracay. Ellos fueron los que me brindaron la oportunidad de estudiar piloto comercial en aquella época. Y me adentro a estudiar eso del piloto comercial. ¿Viste tu fase allí? Cumplí mi fase con allá de comercial. piloto comercial. Ok. Ahora bien, Gabriel, por lo menos ahorita que tocaste una palabra importante, transición. Cuando pasaste de la orquesta a la aviación, a este mundo de aviación, ¿no llegó un momento donde tú dijiste como que, oye, ¿será que tomé la mejor decisión? Sí, ¿Será claro. que quizás tengo que voltear la mirada y tocar la puerta otra vez en la orquesta? Ver si... ¿Nunca Sí. llegaste a pensar eso o dudar si la decisión que estabas tomando era la correcta? Sí, claro, yo creo que uno cuando toma decisiones así tan abruptas, uno siempre se hace la pregunta si uno tomó una buena decisión. Pero bueno, yo siempre confié en Dios y dije que si eso estaba pasando es porque eso tenía que ser así. Yo siempre confiaba en eso. Las cosas siempre pasan por algo y yo tenía que tomar esa decisión porque era lo que la vida quería que yo hiciera. Y nunca me arrepentí de verdad. Obviamente es algo que hoy en día veo y extraño estar ahí, pero siempre me disfruto los conciertos. Siempre estoy yendo al Centro de Acción Social por la Música, que queda aquí en la estación de metro Colegio de Ingenieros. Correcto, sí. Siempre voy para allá y disfruto de los conciertos porque es una parte de mí muy bonita, pero que también me enseñó a abordar muchos temas que hoy en día aplico. Ellos me enseñaron allá la disciplina, la cultura de estudio, ¿sabes? Todo eso que yo Claro. aprendí allá lo fui aplicando en mi vida como aviador y como instructor. ¿Todavía lo aplicas? Todavía. ¿Qué te o sea, dejó en este caso la orquesta que tú puedas decir, lo aplico en mi campo laboral como piloto o como instructor o como despachador? Yo diría que de lo más importante que me dejó, porque me dejó muchas cosas, fue el autoestudio. En la orquesta uno siempre tiene que estar estudiando todos los días. Todos los días uno llega, pide un cubículo que se le llama a estos salones totalmente individuales, Ok. 2x2, donde uno se encierra ahí literalmente, no, porque no hay sonido externo, y uno lo que hace es sacar sus Tu instrumento. partituras, sacas tu instrumento y eres tú contra el instrumento. Bien, y eso te crea esa cultura de estudio diaria, porque uno siempre quiere mejorar alguna técnica, quiere mejorar algo de una parte específica de lo que vayas a tocar, si eres solista, si eres músico de orquesta, porque esto también tiene muchas vertientes. Claro. Y eso me enseñó a lo que viene hoy en día al estudio diario de las regulaciones, de los anexos, de lo que publica la OASI, porque siempre sale algo nuevo, uno siempre tiene que estar actualizado. Yo diría que todos los instructores que se encargan de materia de aviación estudian todos los días y siempre hay alguien que le apasiona más que a otras personas y uno siempre quiere estar, ¿sabes?, a nivel con esas personas. Y bueno, es algo que a mí me gusta también estudiar, a mí me gusta mucho leer y aprovecho eso para mis clases y mi conocimiento propio como persona aeronáutica, porque sé que eso a mí me gusta y el día de mañana puede brindarme una oportunidad. Sientes que, y a lo mejor me estoy saliendo un poquito del tema, pero me llamó la atención un poquito eso del 2x2 del cuartico donde te encierras. Porque, ¿qué pasa? A veces nosotros en aviación caemos en el error, lo tocamos en el punto anterior, del ego, ¿ok? Y a veces es necesario que tú te encierres contigo mismo y puedas reflexionar, ya va, quizás este procedimiento lo hice bien, quizás cómo lo pude haber hecho mejor. Y nosotros, por lo menos los tripulantes, antes de cada despegue, el deber ser es que tú hagas como un repaso, ¿verdad?, de tu ruta, que Claro. previamente la discutes en el briefing, pero también tú ya allí aseguradita Sin vas touch. pensando, bueno, si yo estoy despegando, ¿verdad?, que quizás emergencia pudiese suceder, bueno, un aborto de despegue, cuáles son mis comandos, cuál es mi puerta, y haces como un review. Pero después, cuando ya tú estás a solas contigo, es necesario que tú hagas un review de tu ejecución como tal dentro de tu trabajo o dentro de tus funciones. A diario. Porque caemos en el tema del ego y el exceso de confianza. Está más que demostrado que ha sido uno de los errores a nivel de factores humanos que han causado más accidentes a nivel
aéreo internacional. Sí, claro, es uno de los factores más delicados que existen, eso del tema del ego y la confianza en sí mismo. Claro, fíjate algo, te pongo ahora desde el punto de vista como piloto. Los pilotos se habla mucho sobre su tema de ego, pero a veces no es tanto de ego, es un tema de sobreconfianza. ¿Por qué? Ok. Porque ya de por sí el uniforme te da esa grandeza. O sea, uno cuando se pone, yo cuando me puse por primera vez mi uniforme de piloto privado con una sola raya, yo sentía que era la persona más grande del Claro. mundo. Yo me acuerdo que yo paseaba en el Sambil como si yo fuera piloto comercial. O sea, yo sentía que era una yo, raya. como una Es raya. una raya, señor. Yo sentía que, ¿sabes? Que todo el mundo me veía y que todo el mundo quería fotos conmigo. Yo era el más famoso en el Sambil. Lo que pasa es que solamente pero en una mi raya mente. parece un vigilante, ¿sabes? Claro. Pero claro, el estudiante en ese momento, si tiene las alas de pecho puestas, Ah, era lo tú te mejor. sientes como que, oye, Yo o no, sea, pilotazo. yo creo que no existe el piloto que no se haya tomado 1000 fotos cuando se pone por Claro. primera vez el uniforme de piloto. Y eso es una de las cosas que te da confianza, ese uniforme de piloto. Pero más allá de eso, algo que siempre me ha dicho mi mamá y es algo que yo siempre llevo encima, es que a pesar de que uno pueda tener los mejores estudios, puedas tener la mejor estabilidad económica, uno nunca debe perder la humildad y lo que es uno mismo, su esencia. Claro. Eso es lo que uno nunca debe perder. Claro. Tenga las rayas que tenga, siempre tienes que ser Ahora tú que mismo. tocas ese tema, ¿cuál es la condición meteorológica que tú has tenido, o sea, que has visto, que realmente te ha hecho pensar y sobrepensar si es factible o no hacer ese vuelo? Esa pregunta me... Yo dije, ahí la vamos a cortar. Yo dije, ¿de dónde crees que yo he volado? Pues? Oye, tú no haces un plan de vuelo, pues. Ella cree que yo vuelo en MD80 en Turpial. Yo voy aquí en el Cessna 182. El factor ahí problemático soy yo. Gabriel, cuéntame una cosa. A estos jóvenes que se encuentran ahorita interesados en quizás también probar todo este mundo aeronáutico que de verdad que es maravilloso y te enamoras, ¿cuál es tu recomendación para el que quiere estudiar despacho de vuelo? Mi recomendación principal, y siempre se lo digo a todos mis estudiantes cada vez que entro al aula, es el inglés. Okay. El inglés es uno de los factores más importantes de la aviación porque básicamente los manuales, anexos, formatos, todo está en el formato del inglés. Entonces, la primera recomendación que yo daría es el inglés. Bueno, gente, para finalizar, no está de más decirles que, bueno, gracias por acompañarnos en esta primera edición de nuestro podcast. Modo avión. Modo avión con Gabriel. Y lo más importante es que ustedes recuerden que acá en el Centro de Instrucción Perla no solamente tenemos estos talleres que les hemos mencionado durante todo el podcast, sino que adicional tenemos cursos de formación para todas esas personas que vienen de cero y quieren entrar a toda esta industria que de verdad que es maravillosa. Cursos de tripulante de cabina, cursos de despacho, también tenemos cursos de inglés que lo acabamos de mencionar en las recomendaciones que si usted ya, incluso no solamente para el que viene quizás de cero, sino esas personas que ya están en el medio, que quieren perfeccionar su inglés. Mire, este centro de instrucción tiene unos cursos buenísimos. Nuestros instructores, tenemos a Angélica Frías, que de verdad es una niña increíble. Excelente, es excelente instructora, es una licenciada que de hecho está haciendo un trabajo maravilloso con una investigación que está participando también la Autoridad Aeronáutica. Así que si realmente tú quieres seguirte formando y quieres crecer en este mundo y en esta industria de la aviación, el Centro Integral Perla tiene todas las condiciones, tiene unas aulas maravillosas y tiene sobre todo los instructores que están dispuestos a darte una formación de primera. Gracias, Gabriel, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, esto es Modo Avión, así que síguenos, si no nos sigues, nos dejas tus comentarios y nos vemos en la próxima.